Si alguna vez te has preguntado cómo se convierte uno en investigador paranormal, no te vayas, que aquí te lo cuento. Los investigadores de lo paranormal no contamos con universidades o academias regladas de ningún tipo, por lo que cantidad de buscavidas y timadores de medio pelo hacen el agosto vendiendo sus cursos y prometiéndote que podrás ganarte la vida con su titulación. A veces, y no es broma, incluso te dicen que podrás trabajar en centros de salud y hospitales. Sí, pero lo cierto es que la base es completamente autodidacta. Pero no te abrumes, que iremos viendo los cimientos paso a paso a lo largo de este vídeo. Voy a hacerte un resumen tocando todos los puntos importantes y al final pondremos algún ejemplo de una investigación paranormal seria y rigurosa. Y un extra. ¿Es posible ganarse la vida como investigador paranormal? Quédate hasta el final y saldrás de dudas. ¿Y cuáles son las cualidades para ser un buen investigador paranormal? Pues bueno, en orden. Empezamos por la primera, importante, pasión. Si el mundo que envuelve a lo paranormal no te apasiona, no tiene ningún sentido que te adentres en estas aguas. Hay hobbies más seguros. La segunda característica que viene ahora estaba dudando si ponerla al principio o no. Pero bueno, he decidido ponerla en este punto. El escepticismo. No se cree nada porque sí. Mi canal Oddworld Paranormal es de los canales que habla de estos temas más escépticos que yo conozco. Tercero, honestidad. Si quieres forjarte una buena carrera, ciméntala sobre esta cualidad. Curiosidad. Si careces de ella, ¿qué haces aquí? La siguiente no os va a gustar. La paciencia. Años atrás yo intenté convertirme en detective privado. Sí, como lo oís. Me parecía muy romántica aquella bucólica escena del detective con el sombrero, la pistola, su carnet de detective, cómo investigaba, cómo seguía a los malos. Era una pasada, ¿no? Me parecía algo maravilloso. Luego empecé a adentrarme, incluso una vez recuerdo haber hablado con un detective privado, que en una fiesta me entré una tarjeta y di detective privado y pensé, wow, tengo que hablar con este hombre. Y estuve hablando y me dijo la verdad tras lo que sería la investigación privada, que es mucho estudio, mucha investigación, pero en un despacho y horas y horas y horas sentado en el coche esperando. Lo que quiero decir es que si realmente lo que buscas es acción a lo cazafantasmas, pues mejor no seas investigador paranormal, porque va a tocar esperar, estudiar, registrar. Sí. Otro punto, la constancia, mantener el listón alto respecto al rigor de tus investigaciones. Con el tiempo, si no tienes los resultados que esperas, tiendes a decepcionarte, por eso muchos investigadores bajan el listón de la rigurosidad, solo para poder decir que esa luz, ese ruido, esa puerta que se ha abierto, ya son pruebas irrefutables de fantasmas. Pero lo cierto es que no lo son. Otro punto importante, la autocrítica, estar dispuesto a admitir que te has equivocado, que interpretaste mal esa prueba o que esas luces, esas bolas de gato sobre la mesa no significan nada. Otra cualidad que considero interesante, la templanza. Y es que si eres de los que entra fácilmente en pánico si oye ruidos o ve algo raro, tendrás que trabajártelo. O tal vez dedicarte a otra cosa. Hay que anotar, registrar y analizar, no montar show. Dicho esto, ¿qué es y qué no es un buen investigador paranormal? Un investigador paranormal no es un cazafantasmas, no es un medium, no es un exorcista, no hace limpiezas, no es un showman. Un buen investigador paranormal es un experto en descartar fenómenos de índole natural. Te lo repito, un experto en descartar fenómenos de índole natural. Tras descartar todos los fenómenos de origen natural, lo que nos queda es el fenómeno que sí hay que investigar. ¿Y cómo procedemos? Pues con rigor y método. Hay que definir objetivos claros. ¿Qué se quiere comprobar? ¿Ruidos? ¿Voces? ¿Cambios de temperatura? Evita la típica noche de vamos a ver qué pasa, sin ningún plan. Hay que diseñar un protocolo y seguirlo a rajatabla. Horas de inicio y fin, zonas a cubrir, qué equipos se van a usar, cuándo se apagan los móviles y cuándo se hace el silencio absoluto. Control de las variables. Hay que comprobar antes de grabar tuberías, animales, vecinos, viento, aparatos electrónicos, el tráfico, etc. Intenta matar
todas las explicaciones normales. Sí, incluso antes de empezar. Hay que registrar todo: audio, vídeo, notas de campo, fotos del lugar, cámaras ubicadas en las zonas calientes. Sin registro, lo que se vive se queda en anécdota, no en caso. De ahí mi rechazo cuando entra un sensitivo o el medio de turno. Es que me cuesta. Todo subjetivo, no hay ningún registro. Revisión sistemática del material registrado. No se queda solo con los momentos ¡wow! Revisa lo aburrido, anota horas, descarta orbes, polvo, insectos, golpes normales de cañerías, mascotas, niños. Vamos, los errores típicos. Pero, tras el resumen, vamos al lío. ¿Qué estudio para ser investigador paranormal? Pues lo cierto es que no hay conocimientos inútiles, pero desde luego también hay conocimientos que son menos útiles. En otro vídeo hago una crítica sobre las universidades, entre muchas comillas, de investigación paranormal. Porque miras el temario y es literal el siguiente: astrología, ciencias de la vida, ciencias ocultas, energética, espiritismo, tarot, espiritualidad, futurología, magia, mancias, mentalismo, técnicas mentales, ufología y cosas tan estrambóticas como experto en religión afroamericana, o sea, vudú, técnico superior en onirología y sueños lúcidos, técnico profesional en hipnotismo. El conocimiento no ocupa lugar, vale, te lo compro, pero sí te quita tiempo de adquirir el conocimiento, evidentemente. En estos casos, la ley de Pareto o regla 80-20 aplica, pero que muy bien. Centrémonos en aquellos conocimientos realmente importantes que podamos aplicar a la inmensa mayoría de los casos que vamos a cubrir. ¿Qué quiero decir? Pues que si finalmente nos decantáramos por hacer uno de estos másters, no lo hagas. Perderíamos horas y horas en un conocimiento que es más anecdótico que útil, a la par que caro. E importante, con un sesgo de información altísimo. Si solo nos regimos por esos conocimientos, nos convertimos en martillos. Y para un martillo, todos son clavos. Conocimientos prácticos, bien aplicados, nos van a dar más información real de lo que sucede que las mancias. Sí. Vamos con los conocimientos útiles. ¿Y a qué me refiero con conocimientos útiles? Conocimientos básicos, ya pueden ser, no sé, de física, medioambientales, dominar un poco el sonido, los infrasonidos, que son corrientes de aire, cambios térmicos, humedad, electricidad estática, ya que muchas apariciones son fenómenos físicos mal entendidos. Conocimientos básicos del método científico aplicados a la parapsicología. Hay que entender que este método es un proceso sistemático para obtener conocimiento fiable. Hay que observar, preguntar y formular una hipótesis falsable. Diseñar experimentos que controlen variables y generen datos medibles. Hay que analizar resultados con criterio objetivo y buscar refutaciones antes que confirmaciones. Y aquí viene lo más difícil a la hora de aplicar este método a la parapsicología, que es la replicación de los hallazgos. Aún así, importante la revisión por otros para validar nuestras conclusiones. Hay que entender de audio y vídeo, saber usar grabadoras, cámaras, micrófonos, filtros de ruido, ver niveles, entender qué es un clip de audio extraño y qué es una interferencia. Hay que aprender el manejo de dispositivos paranormales con criterio, como el K2, Melmeter, que son medidores de campos electromagnéticos, grabadoras, cámaras IR, etc. Saber qué miden de verdad, qué errores dan y no usarlos como si fueran detectores de espíritus infalibles. Otros conocimientos alternativos que podemos aplicar, se me ocurre por ejemplo el Feng Shui. Entender lo básico. Piensa, puede facilitar mucho la respuesta de lo que ocurre. Por naturaleza, nos sentimos cómodos en unos lugares y en otros no tanto. El desorden, falta de movilidad en una vivienda puede afectar negativamente. Orientar bien la cama, por ejemplo, hacia el norte. Tener un cabecero en condiciones, sin cables cerca, despejar pasillos, una correcta ventilación. Como he dicho, tenemos que volvernos expertos en descartar fenómenos de índole natural, ya que son la respuesta de lo que ocurre en una gran mayoría de las veces. Sí.
En este punto, a aquello que no podamos darle una respuesta natural, como he dicho antes, será el objeto real de estudio de investigación. En este punto viene el dominio de los conceptos básicos de índole paranormal y qué efectos producen o por qué se producen. Ejemplo, un orbe. ¿Qué es? ¿Cuál es la posible explicación natural? ¿Cuál no? Después vendría la historia y contexto del lugar. Hay que investigar bien quién vivió allí, qué pasó, qué testimonios hay, qué se ha exagerado con los años. Hay que saber separar lo que es leyenda y lo que es documentación real. Y no ir a lo loco. Sí, Óscar, pero no has contestado a la pregunta. Vale, entiendo lo que dices, me voy por las ramas. Lo que quieres saber es qué estudiar exactamente sobre fenómenos extraños, fantasmas, demonios. La respuesta, pues lo que he dicho antes, sé un buen estudiante autodidacta. Cuando has descubierto lo esencial que te permita descartar fenómenos naturales o controlar los aparatos electrónicos, etc., es cuando empiezas a leer libros de estos temas, pero ya con un criterio y una base firmes. Te muestro unos ejemplos. Libros que yo me he leído. Por ejemplo, tenemos aquí uno que es Ed y Lorraine Warren, ¿de acuerdo? Cazadores de fantasmas. Aquí cuentan algunas de las historias en las cuales luego se basan sus películas. Está bien porque de un modo más ameno estás leyendo sobre investigaciones paranormales. Ojo, no entro en criterios, en valoraciones de qué es real, qué no es real, etcétera. Simplemente estoy hablando de lecturas sobre el tema. Por ejemplo, este libro que tengo aquí, El gran libro de las artes adivinatorias. No voy a perder horas y horas leyendo sobre esto antes de empezar a estudiar cualquier otra cosa. Si no sé lo que es una corriente de aire o no puedo detectarla en una ventana, ¿para qué me sirve este tipo de conocimientos? Por ejemplo, aquí, lecturas de mano. A ver, el conocimiento está muy bien y de vez en cuando pues ojeas estos libros y te empapas de otros conocimientos. Por ejemplo, este es un libro sobre chakras. Otro conocimiento más, que todo esto suma a la caja de herramientas que tenemos aquí arriba, pero no es la base, es otra parte. Este de aquí me da mucha pena porque esto forma parte de una gran enciclopedia maravillosa de lo paranormal. Cuando era muy pequeño iba a clases particulares porque yo era bastante cazurro en el cole. Y recuerdo un profesor particular que era un gran apasionado de estos temas y tenía una biblioteca maravillosa. Yo, diciéndole que me apasionaban estos temas, me dejó este libro. Me lo llevé y nunca se lo devolví. Y me sabe fatal, porque esa enciclopedia ahora está incompleta por mi culpa. Este libro es una maravilla. Habla de muchísimos casos. De este es, por ejemplo, Misterio del Libro de las Sombras. Habla sobre vudú, por ejemplo, que hemos hablado antes. ¿Os imagináis esta enciclopedia completa? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama todo esto? No lo veo bien. Se ha medio borrado. Ciencias ocultas. Sí, algo así como Enciclopedia de las Ciencias Ocultas. Una maravilla. Por ejemplo, la Biblia satánica. Nada, conocimiento, enterarnos de cosas. ¿Qué es? Ya he hablado de la Biblia satánica en algún vídeo anterior. Este otro libro, Realidad Daimónica. Es muy interesante. Este lo compré porque lo recomendó Iker Jiménez en su programa de la nave del misterio. Y bueno, las recomendaciones también son importantes. Este libro que a continuación os cuento es muy interesante. Vida después de la muerte. Este libro lo compré después de una época en la cual tuve pues como una época turbia, tal vez, a lo mejor un poco de depresión, no sé, igual pensé demasiado en la muerte, la crisis de la mediana edad, no lo sé. Pero previo a ese momento de mi vida, no me había preocupado, pese a que me gustan mucho estos temas, pero no había indagado demasiado sobre la vida después de la muerte. Y este fue uno de los primeros libros. Y la verdad es que muy interesante. Otro libro maravilloso, Los sueños de los moribundos. Es un libro muy bonito. Bueno, esto es simplemente novela, El exorcista, pero está muy interesante. Está muy interesante. Aparte que la peli es maravillosa. De hecho, en el top 100 de películas de terror, creo que está en el puesto número 1. Según la revista Cinemanía, si no me he equivocado, en el último ranking. Curiosidades que ahí están. Por ejemplo, radiestesia. Aquí péndulos, barazoríes, acordad lo que os dije, movimientos involuntarios.
Está muy bien conocer la teoría, pero luego también saber dónde falla. Estos, cómo desarrollar facultades parapsicológicas, todo esto está dentro de esas academias, pseudoacademias que os comento. No hace falta ganar mucho dinero ni perder mucho tiempo. Estos son complementos que de vez en cuando vas leyendo, lo tienes en el cabecero de la cama o cuando vas al baño. Pero de verdad, esto no es tan importante. Conocerlo, evidentemente, nos amuebla, pero no es solamente, o sea, no es la base, desde luego que no. Para ir terminando, este libro es sobre psicofonías, este está centrado en la transcomunicación instrumental, que nosotros aquí en el canal hacemos. Este, por ejemplo, es Ghost Husting, esto es un libro sobre investigación paranormal, un manual de investigación paranormal, y luego este es el Necronomicon, que me lo regaló un amigo José, te mando un beso, que siempre ves mis vídeos, que es atrecho, pero con dibujos muy, muy chulos. Sigamos, pero antes despejemos la mesa. ¿Qué efecto más malo, por el amor de Dios? ¿Y os imagináis que luego os pongo cómo he estado recogiendo la mesa y ya queda así tan chulo? Quédate hasta el final y te lo pongo y nos reímos. Venga, seguimos. Vale, a partir de aquí que ya tienes la capacidad de discernir lo real y de lo ficticio, bebe de todo, películas, documentales, cómics, etc. ¿Y por qué? Pues porque todo esto ha bebido previamente de todo el sustrato paranormal acumulado en la historia, el folclore, leyendas, casos supuestamente reales. Te darás cuenta cuando veas un documental lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Hasta entonces lo mirabas, sin más, pero ahora tendrás la capacidad de entender y valorar lo que está ocurriendo. Os pongo un ejemplo. Yo hace muchísimos años me dedicaba al baile. Sí, vivía de ello. Nunca se me hubiera ocurrido ir a ver un ballet, jamás en la vida. De hecho, alguna vez veía por la tele un ballet y pensaba, madre de amor hermoso, qué rollazo. Pero luego, cuando estás metido, cuando estudias, cuando lo estás realizando tú, y ves a un tío haciendo un gran yete, dices, madre del amor hermosa, porque lo has entendido, lo has hecho, sabes lo que cuesta dar ese salto y lo aprecias y lo entiendes. Por eso es importante a veces no juzgar de entrada o sin saber dar cosas por hecho, porque cuando te pones a investigar, te pones a aprender, empiezas a descubrir cantidad de cosas que de modo natural pues no entiendes. Una persona con cero cultura artística a lo mejor ve un Pollock o ve el Guernica y dice, si son rayas. No lo son. Como primicia aprovecho este momento para contarte que me dedico a la escritura. Soy escritor, entre comillas, y he escrito y publicado 3 libros, evidentemente todos ellos de índole de terror y misterio. El primero es Crucero, con Z, el título no se me ocurre a mí, pero es maravilloso, y es, como ya dice el título, un crucero, es de zombies, la Z zombies, crucero, pues en un crucero, ¿no? Simplemente un libro de terror sin más. El segundo, Invisible, es terror, pero ya adentra en la psicología de las personas, está muy interesante. Y el tercero, El conductor de los muertos, que ese ya tiene más que ver con lo paranormal. Pues la verdad es que son libros que yo te aconsejo. ¿Y por qué te digo esto? Pues no solo para hacer publicidad, porque están en Amazon, pero no lo digo por eso. Lo digo porque aprovecho el momento para decirte que no dentro de mucho tiempo voy a sacar un 4.º libro sobre la investigación paranormal, donde voy a contarte todo esto y muchísimo, muchísimo más de lo que en este vídeo estás viendo. Seguimos. Después de este apartado publicitario, te propongo un ejercicio. Todo lo anterior lo puedes aplicar ya mismo. Y no hace falta irte a un hospital psiquiátrico lleno de grafitis y en ruinas en mitad de la montaña. No. Haz el ejercicio en tu propia casa. Domina y aplica estos conceptos en el lugar donde vives. Como dijo alguien cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, más vale 1 gramo de práctica que toneladas de teoría. Así que, a por ello. Ahora hablemos de algo importante, la ética y el respeto. Respeto por los vivos, familiares, propietarios, vecinos. Pide siempre permisos, protege datos y nunca te aproveches del dolor de la gente para tener contenido. Respeto por los muertos, nada de burlas ni provocaciones de mal gusto. Un buen investigador genera tensión y misterio sin humillar a nadie. Ni qué decir, no falsear pruebas, no lances piedras fuera de cámara, no arrastres nada con hilos, no manipules audio. Si lo haces por show, ya no es investigación, es ficción. Lícito, si lo vendes como espectáculo. Si no, a eso se le llama fraude. Transparencia. Deja claro que es posible evidencia, que es dudoso y que se ha demostrado que tiene explicación normal. Y venga, ahora un extra.
Y puede que te parezca obvio, pero aún así te lo digo. Tu aspecto dice mucho de ti. No vayas a una investigación en pantalón corto y camiseta de tirantes. Por Dios, no. Comunicación, si lo muestras en un canal como este, por ejemplo. Cuenta historias, no solo enseña cacharros in situ. Sitúa al espectador. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son? ¿Por qué este lugar es importante? ¿Qué vas a probar esta noche? Esto es lo mejor que hacen los programas de investigación paranormal, tipo Ghost Adventure, etc. El storytelling, unos cracks. Importante diferenciar opinión de hecho. Creo que tengo la sensación de que no es igual a ha pasado esto y está documentado. Este punto es el que te dará credibilidad. Acepta la palabra no lo sé. A veces no se puede explicar algo, pero tampoco se puede decir pues es un demonio. El no lo sé es una gran herramienta. Por el contrario a lo que muchos creen, decir no lo sé no te hace ver más tonto, sino más seguro de ti mismo. Otro punto, seguridad. Seguridad física, comprueba estructuras, escaleras, suelos, techos, pozos, animales, gente rara. Investigar de noche en lugares abandonados puede ser peligroso. Sí, señor. Seguridad psicológica. Controla la sugestión propia y la del equipo. Nada de jugar a la ouija con gente muy sugestionable y sin contención, por ejemplo, aunque esa gente ya no te la llevas. O no deberías. Vale, en este punto hablaremos de algo muy interesante, a mí me encanta, y es montar tu propio equipo de investigación. ¿A qué mola? Porque sí, porque la unión hace la fuerza. No podemos ser expertos en todos los campos, pero sí es necesario tener un conocimiento general. Conviértete un poco en el Steve Jobs de tu equipo. Domina el plano general y a partir de ahí monta tu equipo. Al principio estarás solo, y está bien, así aprenderás los conceptos básicos necesarios y te irás curtiendo. Con el tiempo tal vez encontrarás gente que le mueva la misma pasión. Tener un especialista en electrónica, por ejemplo, sería muy útil. Ahora imagina que otro es muy aplicado. Genial, será el que se encargue de la documentación previa a la visita. Otro se ocupará de la logística. Que un miembro del equipo es enfermero o enfermera, pues pedazo fichaje. Que cada uno ocupe el rol que mejor se adapte a sus conocimientos. Así tendrás un equipo competente y variado. Ahora, en este punto, si quieres incluir a una sensitiva, medium o lo que quieras, vale. Pero como algo anecdótico, el sensitivo en un grupo de investigación es como el Ovilus dentro del equipo técnico. Úsalo, pero nunca como una prueba. Apenas diría yo que un complemento. Eso sí, si cuentas con uno en tu equipo siempre deberás excluirlo de la preparación del caso, ya que para ser riguroso no deberá tener información del mismo. Aquí hago un inciso. Si eres sensitivo o sensitiva o medium, a ver, no quiero que te enfades conmigo, ¿vale? Porque seguro que eres una persona honesta, real, y no pongo en duda que tienes capacidades asombrosas. Pero si hablamos de método científico aplicado, lo subjetivo de las pruebas que puedes aportar es que no tienen cabida por sí solas. Vamos a los ejemplos prácticos. Vale, voy a contarte la historia de una pareja. Conocéis todos a Robert the Doll, ¿verdad? Es un muñeco embrujado, poseído, que está en el museo de Fort Wayne Martello en Cayo Hueso, Florida. Vale, pues resulta que cuando están en la habitación donde se encuentra Robert the Doll, que está dentro de una vitrina, el marido, pues, se burla del propio muñeco. La mujer se enfada porque la mujer sí que es más creyente, pero él no hace caso. Este muñeco tiene unas reglas, ¿no? Voy de memoria, no me acuerdo muy bien, pero básicamente es: saluda cuando llegues, despídete cuando te vas, no le faltes al respeto, importante, pídele permiso para hacer una fotografía. Más o menos son las básicas, es como un gremlin, ¿no? Tiene sus reglas. ¿Qué ocurre? Que esta mujer cuenta en un documental que después de esto, pues empezaron a tener fenómenos paranormales negativos, como de poltergeist en casa. Vale, muy bien. No vamos a decir que la mujer mentía, pero vamos a ver toda la estructura aplicando lo que ya sabemos. La mujer cuenta que estaban en su luna de miel. Probablemente, tras la luna de miel, pues puede ser que se hayan casado recientemente, estén en luna de miel y luego cuando vuelvan se muden. Se vayan a mudar a un sitio nuevo.
Estos son suposiciones mías, ¿vale? Luego habría que hacerlo bien y entrevistar a la mujer. Pero de entrada, a mí me huele. Esta pareja se acaba de casar, se han mudado de casa, están en un sitio nuevo, porque tampoco dice exactamente el tiempo en que se burlaron de Robert the Doll y empezaron a ocurrir, porque a lo mejor pasaron meses. Pero ¿qué pasa? Que se queda en el cerebro la información que te interesa para que más adelante, cuando la necesites, rebusques y la encuentres. Pero la cuestión es que se nos va quedando la información en la cabeza y cuando llega el momento, ¡ay, qué cosas más malas nos están pasando! El muñeco, ¿te acuerdas? Que te burlaste de él. Pues ahora vuelve y pide perdón. Literalmente, tienes que volver a pedir perdón, ¿vale? Si quieres que eso se anule. Pero es lo que digo, la casa debía ser una casa nueva, sin controlar sonidos, no controlaban el vecindario. Había muchos factores a tener en cuenta antes de aplicar una sentencia y decir que Robert the Doll es la causa que ha producido todos estos fenómenos. Otro caso, el de María, no diré más. A ver, todas las noches, a eso de las 3 de la madrugada, se despierta con un golpe seco. ¡Pac! La puerta del baño se la encuentra un poquito abierta y escucha susurros todas las noches tras despertarse. Lo primero de todo que hacemos, pues entrevistamos a María. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene? Vemos si vive sola, con pareja, niños, animales. Cuando tenemos su reporte de los hechos, investigamos dónde vive. Es un bloque de pisos. Vale, pues empezamos en un mal escenario, ¿no? Por el tema de los vecinos, de animales, tráfico, etc. Al llegar al domicilio hacemos una primera inspección ocular. Vemos que María es muy creyente, ya que tiene imágenes de Cristo, la Virgen, figuritas de ángeles por todas partes. Esto ya nos da un perfil de María. Por sus creencias, puede estar sugestionada a pensar que lo que está ocurriendo en la casa tiene ecos paranormales. Hacemos una inspección de la casa, esta vez cogiendo valores. Vemos que en algún punto de la casa se dispara el Melmeter o el K2. Vale, aquí lo anotamos. Ahora establecemos las horas de investigación. Como esto ocurre a las 3, pongamos una ventana que vaya de las 10 hasta las 5 de la madrugada. Y digamos que una ventana de silencio absoluto que iría de las 2 a las 4. Chitón, todo el mundo. Las cámaras las colocaríamos fijas en las zonas calientes, que es el pasillo y el baño. Durante nuestra investigación, a eso de las 2:30, oímos una puerta. El vecino de María llega a casa. Al cabo de un rato, oímos que enciende la ducha. Y al cerrar el agua se produce lo que se conoce como efecto ariete, que es un corte brusco del suministro de agua y produce un golpe, un ¡cum! Es muy característico, pero es bastante fuerte. Son cerca de las 3 de la madrugada. Vale, nos da una pista. La ventana del baño da a un patio interior de estos de edificios, que ahí siempre hay corrientes de aire. Ese aire empuja la puerta haciendo que ésta se abra por la corriente de aire. Produce un susurro, pero queda registrado en la grabadora de audio que hemos puesto en el baño. Se escucha claramente la corriente de aire que silba por el resquicio de la ventana. Más tarde nos enteramos por la propia María que el vecino trabaja de tarde-noche, por lo que llega de madrugada todos los días. Y por ende pues se debe duchar siempre a esas horas. El corte de agua produce el sonido abrupto que despierta a María. El aire que se cuela por la ventana del baño se produce durante todo el día, pero solo lo escucha por la noche. ¿Por qué? Porque al despertarse, en mitad del silencio de la noche, afina el oído y lo escucha, dándole la impresión de un susurro. Pero solo es el aire silbando a través de la ventana del baño. Cuanto más lejos el agudo se pierde y oímos el... una respiración, un susurro. Ese mismo aire empuja la puerta abriéndola unos centímetros. Vamos a darle una solución a María. Una pequeña espuma para sellar la ventana del baño nos quitará las corrientes y el susurro. Y si es posible, le pedimos que se cambie a otra habitación más alejada del baño del vecino para que no le perturbe de noche. Y si no es posible, pues le sugerimos unos tapones. Yo uso tapones. En definitiva, la investigación paranormal es básicamente sentido común aplicando conocimientos y lógica. Descartar fenómenos naturales y de un modo honesto prestar ayuda a quien la pueda necesitar, aportando otro punto de vista más allá de lo meramente paranormal. Y es que este tipo de investigación está más cercano al trabajo de un detective privado que el de un cazafantasmas. Pues la verdad, siento ser un water party, pero esto es lo que hay si uno quiere ser un buen investigador paranormal. Lo demás es espectáculo con fanfarrias y confeti, pero te aseguro que si obtienes resultados con este método, la satisfacción será máxima. Y ahora, como colofón, lo que estabas esperando. Óscar, ¿se puede vivir de la investigación paranormal? Pues
Lo cierto es que tengo buenas y malas noticias. Sí se puede, pero con muchos matices. No te voy a mentir, está muy complicado. Lo bonito de esto son las investigaciones en casas de personas reales que viven situaciones reales. Pero para que te llamen tienes que haber trabajado mucho previamente, para que la gente te recomiende y conseguir clientes que además te paguen, pues no es nada fácil. En estos casos lo ideal es empezar por otros flancos. Uno de ellos es este. Sí, YouTube. Aquí puedes empezar con tus vídeos de investigaciones, casos, tutoriales, lo que sea que tenga que ver con el mundo de lo paranormal. Aquí podrás empezar a cimentar tu propia reputación, ganar experiencia y conocimientos. Creciendo en tu canal tendrás ingresos de AdSense por miembros del canal, etc. A partir de aquí podrás conseguir algún patrocinio y afiliados y códigos de descuentos de marcas, etc. Otra vía de ingresos es si publicas un libro sobre tus casos, sobre casos conocidos. Ahí ya va tu creatividad. Otra fuente sería las charlas y talleres. Cuando tengas ya un bagaje, podrás dar ponencias en eventos relacionados con estos temas. Ser un Ed y Lorraine Warren hoy en día es más difícil, pero no imposible. Ten en cuenta que hay gente que se gana la vida siendo terraplanista. A partir de este punto es más probable que te surja algún servicio de investigación, o sea, visitas a domicilio. Ahí podrás diagnosticar qué ocurre, podrás elaborar informes técnicos, evidentemente no vinculantes, acompañamiento y asesoría de casos. Un gran ejemplo de cómo vivir de la investigación paranormal la tenemos en Zach Bagans de Ghost Adventure, de cómo empezó con vídeos de salidas de investigaciones paranormales y ha acabado con toda una industria alrededor de su propia marca. Esta incluye más de 250 programas, documentales, programas especiales e incluso su propio museo de lo paranormal en Las Vegas. También tengo un vídeo, pasa de verlo. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Es fácil? No, no lo es. Y además, cuanto más grande seas, más detractores te saldrán, envidiosos, haters, incluso familiares y amigos. Pero eso pasa siempre. Pero, ¿crees que ahora alguien se ríe de MrBeast o de Zach Bagans? ¿Tienen quien los critican? Pues por supuesto que sí. Eso siempre va a pasar y cuanto más arriba, todavía. Pero lo único que importa es la primera cualidad que te he dicho al principio del vídeo, la pasión. Y recuerda que, sin misterio, no hay historia. Chao. Vale.